El Kilo Producciones. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. La realidad se impone. En medio de la baja en la popularidad del gobierno se produjo el milagro, la protesta, la agresión, como quieran llamarle, a la discreta ministra Jimena Lincolao. A partir de ese evento hemos visto una serie de contorsiones y emplazamientos del Ejecutivo y del oficialismo para aferrarse a este hecho. Se han multiplicado los llamados a condenar la violencia y, siguiendo una pauta diseñada a la rápida pero efectiva, a no poner ningún pero a esa condena a la violencia. Ningún. Sin embargo, esta es la configuración donde Republicanos se siente más a gusto, donde la impugnación es total. Hoy, en el Club de los Mentirosos, hablaremos de esto y en nuestro bloque internacional volveremos a Europa para mirar lo que pasa en Hungría, lo que ha pasado en Hungría, lo que pasó ayer en Hungría, donde el superderechista Viktor Orbán ha perdido la elección después de 16 años frente al candidato de extrema derecha, Peter Magyar. Un cambio que necesitamos comprender. Como cada semana, en el Club de los Mentirosos citamos un fragmento de la hermosa novela de Mari Carr, a quien le robamos el nombre para nuestro amoroso podcast. Si hubo una alegría que iluminó aquel sombrío periodo en Colorado, estuvo vinculada de principio a fin a los caballos. Salvo que se padezca de un caso extremo de pánico, como le ocurría a mamá de hecho, uno no puede montar a lomos de un caballo sin dejarse maravillar por la potencia del animal. Esto nunca lo hemos explicado antes, pero siempre le pedimos a alguien que lea, alguien muy random, alguien que encontramos en nuestra calle, en nuestra vida, que lea la cita. Esta cita la encontramos en la página 295 del divertido y dramático El Club de los Mentirosos de Mari Carr. En este momento de la novela, todo estaba saliendo mal para la niña protagonista, excepto por este encuentro que describe con el mundo de los caballos. Pensé que el asunto Lincolao, llegaba como una luz de esperanza para Cast, así como los caballos en la historia. Mi nombre es Rodrigo Canales y tengo el honor de estar junto a Camilo Araneda, sociólogo que siempre espera lo peor. Hola, hola Camilo, ¿nos escuchas? Hola Rodrigo, hola Camila, aquí estamos, preocupados por la ministra. Perfecto, ya, ahí te tengo. Y en la otra esquina tenemos la fortuna de encontrar a nuestra optimista crónica, Camila Troncoso, abogada, experta en derechos humanos y género. Hola Camila, ¿estás conectada? Hola Rodrigo, hola Camilo, estoy conectada aquí. Qué bien, ya. Para abrir la discusión les propongo que escuchemos dos cortes de audio. El primero es un extracto del momento mismo de la agresión contra la ministra Lincolao. Y el segundo es parte de la declaración que esa misma noche entregó el presidente Kast en La Moneda, flanqueado por sus ministras, por la primera dama, su esposa. A ver, escuchemos estos dos segmentos seguidos para ponernos en contexto. Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Jimena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de esfuerzo, de compromiso con Chile, sáquenle la chucha. Eso es inaceptable. Y no corresponde ninguna relativización de los hechos violentos que vimos hoy día y fuimos testigos hoy día. Ah, qué linda declaración, qué linda declaración. Yo, por lo menos a mí me queda claro que no hay espacio para la relativización, como dice nuestro presidente, y yo les pregunto directamente, ¿ustedes condenan la violencia? ¿Ah? Yo decía al principio que estaba preocupado por la ministra, pero también estaba pensando en su situación financiera, ¿no? Con ese fondo mutuo de, no me acuerdo, como $50 millones que declaró en la declaración de interés y patrimonio. Parece que
había que ser científico. Pero bueno, mira, yo creo que a esta altura, la verdad, no creo que nadie de la política más institucional vaya o se atreva a justificar la violencia política, ¿no? Y yo no voy a ser el primero. Así que, bueno, y en realidad, más allá de la broma, me parece mal lo que ocurre en la Universidad Austral. Al final voy a tratar de hacer un riso en todo caso, pero la violencia política ha ocupado un rol importante en la historia de las sociedades, bueno, eso lo sabemos. Y a diferencia de lo que los dirigentes de derecha pareciera que creen, que exigen que todos los sectores políticos salgan a coro, a condenar, etcétera, eso por sí solo, a mí parece que no elimina por completo la posibilidad de su ocurrencia. Y ahí yo creo que cuando el debate político contamina una discusión que debiera ser, y esto ocurrió mucho con lo del estallido, pero el debate político contingente contamina una discusión que debiera ser, quizás por un sesgo profesional, digamos, un análisis sociológico más aplomado, más destilado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ocurren estas cosas, todo el mundo sale a ocurrir condenar que los niños, que los jóvenes, que cómo es posible, etcétera. Pero para mí me parece que eso es para hacer un punto político. De hecho, vi una entrevista a un dirigente de Evópoli que llegó con un listado de frases como tratando de emparentar la violencia a ciertos sectores políticos, ¿no? Pero cada vez que se hace un ejercicio por entender las causas que hay de fondo, todo el mundo que entra en ese espacio lo acusan de violentista, básicamente. Va a ser una apología de la violencia, y eso a mí me parece que elimina o cercena una parte del ejercicio importante para analizar el fenómeno de la violencia política en general o de lo que ocurrió en Valdivia en particular. Entonces yo creo que sí está bien importante decir que está mal, ¿no? Pero también vale una pena, y en esto es aconsejable al gobierno, yo creo, humildemente, que en su foro interno también se pregunten, bueno, más allá de lo violento y lo mal que están, bueno, preguntémonos qué es lo que está detrás de esta acción, ¿no? ¿Tendrá algo que ver el aumento histórico de la benzina? ¿Tendrá algo que ver la tosudez con la que están defendiendo la rebaja de los impuestos, los efectos que se están viendo en el transporte público, las cenas de honor en la moneda, mientras que la gente empieza a ver ya cómo va a sortear el costo de la vida, ¿no? Y el aumento descomunal que ha tenido o va a tener en los próximos meses. Entonces uno esperaría que, insisto, más allá de la infumable cantina a esta altura de que el FA y el PC y algunos sectores de la política incitan la violencia, como dijo la ministra de Vocera, yo creo, con esto termino, habría que, yo sugiero, me parece importante, que le demos una vuelta también a lo que hay detrás. Sí, bueno, yo coincido mucho con lo que acaba de decir Camilo. O sea, yo creo igual, a ver, concretamente lo que pasó en Valdivia estuvo mal por distintos motivos, estuvo mal, porque yo creo que efectivamente el ataque, o sea, cuando yo sea ministra, como tampoco quiero que si voy quizás a un evento de derecha, no quiero que me ataquen, ¿cachai? Como en el fondo sí podemos discutir ciertas cosas, primero. Pero además estratégicamente y políticamente es erróneo, y está equivocado y no se saca nada, sobre todo teniendo un gobierno como el que tenemos que lo va a usar y va a intentar llenar todas las columnas y todos los medios con esto. Y va a distraer justamente toda la conversación de lo que decía Camila, que es un poco más profundo, que es lo que nos llevó a esto, lo va a distraer exigiendo justamente a toda la oposición que condene sin pero y todo eso. Todas las columnas en la tercera, todas estuvieron dedicadas a esto. Todas. Entonces, eso ya te habla de que estratégicamente fue súper equivocado. Pero en eso es como un poco lo que dijo la autora Carmona, que Lautaro Carmona, bueno, todo el mundo sabe que es el presidente del PC, pero que siempre tiene una mala cuña. Como que un especialista en tirar una mala cuña, aunque si uno lo escucha, siempre su reflexión completa es siempre razonable, como que trata de integrar elementos, qué sé yo. Pero siempre ofrece una mala cuña que el Mercurio, la Tercera, en fin, casi todos los medios van a usar, que dijo que esto era un error político. Había dicho que condenaba la agresión, que le parecía muy mal, pero que incluso, mirado desde la política, había sido un error político, porque distraía la agenda y la masa crítica que tenía el gobierno. Y ahí nuevamente salieron todos los medios diciendo, entonces,
condena o no condena la violencia. Es un error político. Claro, es una gran tontería, pero vuelve a abrir esa discusión de que hay que condenar la violencia y tal. Y yo aquí quiero hacer un matiz. Como yo no aspiro a ser ministro de nada en absoluto, nunca, ojalá, no me llamen porque no estoy disponible. Yo aquí quiero hacer un matiz. Estos jóvenes que agredieron a la ministra Lincolao están equivocados. Lo hicieron mal. Está bien. Serán perseguidos y probablemente, por lo que estuve averiguando, serán condenados por agresión a la autoridad. 3 años. O sea, es decir, no van a pasar ningún día en la cárcel. Pero van a tener que pagar una multa y qué sé yo, y van a ser señalados y probablemente les caigan las penas del infierno y van a ser perseguidos. ¿Ven? Se van a transformar de jóvenes que no pensaron lo que estaban haciendo a jóvenes definitivamente sin futuro. Y eso me parece peor que lo que realmente pasó. Porque, perdón, pero esos mismos jóvenes probablemente han estado en otras protestas, o jóvenes muy parecidos a ellos han estado en otras protestas, donde carabineros, porque ya no se les puede decir pacos, así que no voy a decirles pacos, ¿ya? Los carabineros de Chile llegan con sus lacrimógenas y el guanaco y los hacen pedre. Pero esa violencia, no, claro, qué sé yo, de ahí, no, es que bueno, de ahí estamos hablando de que, bueno, tal vez no eran blancas palomas. ¿Saben lo que creo Pero yo? obvio, po. Realmente la gente de este gobierno no son blancas palomas. Obvio, pues canalesco. Sí, el punto, en el fondo, no es negar, y obvio que hay que perseguir, en el fondo, toda la violencia que viene de las fuerzas policiales y perseguirla porque además es una fuerza distinta, porque eso constituye además violación de los derechos humanos. El punto es que además es poco estratégico de estos cabros porque se sabe que este gobierno va a utilizar el punitivismo para perseguir justamente todo esto. ¿Sí? Y ya se está haciendo, y esto tiende a ser además como parte, yo creo, también de la política, que además no solo para esto, sino para todo en el fondo hay un excesivo punitivismo, como todo lo castigamos y lo sancionamos a través del sistema penal, que el sistema penal además no está para sancionar cualquier cosa, como se supone que es última ratio, pero aquí no se ha usado para eso. Y este gobierno claramente lo iba a utilizar, entonces por eso también creo que es poco estratégico. ¿Sí? Ahora, ahí hay otra cosa que también es muy relevante, que claro, se ha dicho que estos les van a quitar la gratuidad, y eso, a mí eso me parece que es muy grave, ¿cachai? Porque en el fondo están condicionando además un derecho, que es el derecho a la educación, que ya se había conseguido, como la gratuidad para la educación superior, que lo están condicionando justamente a comportarse de cierta forma, y lo están condicionando a comportarse de cierta forma y de la forma que quieren ellos. Entonces, eso me parece grave. Yo también vale la pena preguntarse, o sea, coincidiendo con lo que decía la Camila, a mí me parece que también hay que preguntarse, bueno, a estos muchachos igual habría que preguntarles a ellos, ¿no? ¿Qué esperaban lograr? Porque más allá de que sea violento, una manifestación o no, bueno, es un acto político. Entonces, o sea, lo que quiero decir de esto es que no en el sentido punitivista, ¿no? Sino en el sentido de la acción política, también hay que hacerse responsable. Porque justo lo que decía Camila y lo que decía también Rodrigo, toda la intención del gobierno, más allá de las denuncias, las querellas y los intentos por quitar los beneficios sociales, toda la puesta en escena del gobierno fue de una victimización hasta burda, y yo no sé hasta qué punto eso logró permear en la gente. O sea, todo el punto de prensa flanqueado por mujeres, un presidente además que, lo habíamos conversado en otros capítulos, ha ido suavizando su postura más moral sobre el rol de la mujer en la vida pública, pero esta cuestión flanqueada de Su puras postura mujeres, más misógina, podríamos claro, llamarle, ¿no? o sea, y esta cuestión bueno, que yo creo que ellos lo creen, como que la mujer tiene, y María Pía lo representa muy bien, ¿no? Como este rol de la madre cuidadora y que se preocupa de las cuestiones del hogar. Pero todo este flanqueo que hicieron el punto prensa el domingo, el martes en la noche, o sea, les faltó como, y bueno, y todas las salidas públicas de la ministra después, como diciendo tengo un brazo herido, en fin. Eso es lo que provocó, y como decía la Camila, puras columnas en torno a eso. Sí, yo nunca había escuchado a un presidente decir la frase, aunque la estaba citando, o parafraseando, decir, sáquenle la chucha, desde La Moneda. Yo creo que eso no había pasado, y me llamó la atención de que personas que se llenan tanto la boca con
la investidura presidencial, el rol, la altura, la dignidad del cargo, de pronto sale el presidente rodeado de puras mujeres. Es que cuando uno ve el video, dice, el cast dice, cuando una mujer joven le grita a Jimena, que es un ejemplo, bla, 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 sáquenle la chucha, y ahí justo Lincoln Lado como que está a punto de reírse, como que se va a reír porque es completamente inapropiado. No sé, yo sé que no es el tema de fondo, pero es la salida en que eligieron comunicar. Sí, menos mal que no le gritaron otras cosas, ¿cachai? Porque imagínate, hubiera citado otras cosas, así como... a mí me parece que alguien le diseñó el discurso a Kast, porque Kast nunca se sale del libreto, y cuando se sale ha tenido malos resultados. Entonces ahí hubo gente en comunicaciones que le escribió esto y dijo, esto va a ser efectivo. Yo les pregunto, ¿qué esperaban? Así como habría que preguntarle a los cabros cuál era su motivación política al hacer esta burda protesta. También habría que preguntarle al gobierno qué esperaba al hacer este punto político de esa forma. Sáquenle la chucha. ¿Por qué lo dijo el presidente? No, yo creo que esto es evidente. Mira, a mí lo que me molesta de esto, más allá de la moralina, es que yo creo que por primera vez en todo el mes que lleva gobernando este gobierno, valga la redundancia, lograron hacerse de la agenda, por un ratito al menos. Y dejamos de hablar, o sea, hoy en 2 días más vuelve a subir la benzina como 100 pesos. Y van a presentar el proyecto de ley y tenemos al ministro Quirós diciendo como no hagamos esta caricatura de que le vamos a bajar los impuestos a las grandes empresas. Bueno, eso es. Y después dice, no le vamos a bajar los impuestos a los más ricos. ¿Pero cómo? Si además van a reintegrar el sistema tributario, entonces los dueños de esas grandes empresas no van a pagar el impuesto por las ganancias o las rentas propias de esas empresas. Entonces, lograron eso, po. A mí me parece, lograron entregarle al gobierno la posibilidad de controlar la agenda. Eso duró un rato, porque además creo que el gobierno tiene severos problemas de comunicación o de despliegue comunicacional, y además se pasan varios pueblos, y que no es creíble nomás, po, que salgan a coro a condenar la violencia, y algunos, incluso me llamó la atención de un dirigente de Bópolis tratando se paró en un programa de alta escucha en las mañanas a citar frases de dirigentes de izquierda, del PS, del PC y del FA, diciendo, ven, aquí están los que justifican la violencia, los que incitan esto. Y yo me pregunto, ¿cómo va a ser tanta la hipocresía del debate político chileno que se plantan a decir eso cuando tienen a gente en La Moneda con investidura de Estado, de carácter de ministro de Estado, que hasta hace un año estaban en Sin Filtro o sacando columnas en el diario de alta circulación diciendo ustedes son unos parásitos, ustedes son unos incompetentes, zurdos, empobrecedores? Y eso también, y me parece evidente, contamina con cierto grado de violencia el debate político y sobre todo emparenta a tu adversario como un enemigo al que hay que destruir. Entonces, zurdos ¿cómo va a ser tanto empobrecedores, show? me encanta zurdos empobrecedores. Bueno, y de hecho porque le preguntaron a la Lincoln Lado, el Cavada, le dijo, pero a ver, estamos con esto, pero usted sabe que las investigaciones en el fondo han demostrado que las cosas más agresivas en Internet y la violencia más agresiva, la violencia política en Internet, vino de sectores cercanos a Kast. Entonces, como un poco lo que decía Camilo, esto de, en el fondo, criticábamos todo esto de lo que pasó, pero claro, ellos critican, pero ellos en el fondo son los que han ejercido también la violencia política durante mucho tiempo. Y en esta lógica, justamente de amigo-enemigo y que te tengo que destruir, y en esa lógica es muy difícil establecer diálogo y construir Estado también. Es imposible. Sí, ahí quiero hacer un punto también con lo que dice Camila, que aquí está esta violencia que es política, en general la violencia política está ligada como un ideario, ¿ya? Y está esta otra violencia que es señalada como violencia política porque cumple algunas de sus características, que es, por ejemplo, la agresión a la ministra Jimena Lincoln Lado. Pero yo te diría que los agresores, en el caso de la ministra Jimena Lincoln Lado, no tienen experiencia política, no son parte del sistema integrado políticamente, a diferencia
de los difamadores que están en las redes sociales, que forman parte de un plan estructurado políticamente. Hay una idea detrás. ¿Por qué digo esto? Porque esos cabros que se les acusa y que los comentaristas de MOL señalan sin ninguna prueba, pero sin ninguna duda, que probablemente son miembros del Partido Comunista y del Frente Amplio, ellos hacen este acto completamente irresponsable desde el punto de vista político. Esa gente no tiene una idea de lo que está haciendo, simplemente se motiva por la rabia y actúa y grita y le pega al auto. Son puras tonterías, y le tiran agua a la señora y le dicen ¡sáquenle la chucha! Pero de eso no hay una estructura política detrás. Entonces, y de hecho, me permito citar lo que sacó la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral. Dice: condenamos y no amparamos cualquier acto de violencia acaecido en contra de la ministra Jimena Lincolao en esta manifestación. Más, esto no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación, en la que mayoritariamente nuestros compañeros y compañeras participan de manera pacífica y legítima, para demostrar un descontento con el gobierno. Entonces, aquí hay una diferencia. Lo que pasó con Jimena Lincolao, ¿es violencia política solamente porque lo vimos por la tele, o es más violento políticamente los bots asociados a las cuentas de Poduje? O sea, yo creo que son parte del mismo entramado en el que ha caído la política nacional desde hace varios años, y que no, y en esto todos los actores políticos de todos los aspectos se tienen que hacer cargo. Si, aquí sí que, o sea, perdón, pero aquí sí que no hay blancas palomas. O sea, la oposición lleva por lo menos 10 años comportándose de una manera que es bien intoxicante para el debate político. Y aquí voy a quedar como no sé, como un catón así de 90 años, pero en la medida que cada oposición se comporte como una trinchera en la que hay que destruir a quien gobierna, por supuesto que hay expresiones que se engarzan en ese estilo que nos lleva a esto. Ahora, también esta cuestión tiene larga data, ¿eh? O sea, desde que hace muchísimos años, desde que yo estaba en la universidad, habían expresiones, los que nosotros conocíamos como los capucha, por ejemplo, que entre medio de cualquier actividad universitaria, en un sentido circunstancial, se tomaban el campus, ¿cachai? Y salían a tirar bombas molotov a las fuerzas policiales y qué sé yo. Y supongo que esa acción política sí tenía un sentido, yo lo entiendo, pero por supuesto que me parece súper mal, y también me parece súper mal, sobre todo, y es peor, que ocurra, por ejemplo, en los colegios o los liceos, Instituto Nacional, el INBA, etcétera, con los llamados overoles blancos. En mi comprensión de las cosas, eso le hace un daño al movimiento estudiantil. Y me cuesta entender, por eso preguntaba, bueno, ¿qué es lo que quieren lograr? Porque en el fondo, y con esto cierro, efectivamente había muchachos manifestando su descontento, bueno, porque la ministra de Ciencia, ni más ni menos, está amenazando con recortar beneficios estudiantiles, pues que se acaban las becas, etcétera, o quitar la gratuidad, o restringir la gratuidad, más bien, para ser preciso, y eso genera un descontento y que es legítimo que la gente lo manifieste. Pero, bueno, no es laformismo, ¿no? Que probablemente y evidentemente no es la forma agredir a la ministra. Toda tu acción política queda diluida o intoxicada por esta condena a la violencia que todos los sectores políticos salen a exigir. No es la forma. Yo ya escribí 100 veces en un cuaderno. No es la forma, no es la forma. No se me puede olvidar. Sí, yo tiendo a coincidir con Camilo, porque la columna de Pablo Ortúzar es la tercera, que además hace alusión justamente a Gómez Milla y a los capuchas que salían durante aquellos años. Entonces, eso fue como volver un poco al pasado de esas cosas. Pero yo estoy de acuerdo igual, o sea, como que en el fondo yo creo que aquí hay un deber y una responsabilidad también de todos los sectores de construir en el fondo y de ser capaces en el fondo de dialogar. Y aquí quiero ir hay una, no sé si vieron los cuentos de la criada, o leyeron el libro Los cuentos de la criada. Bueno, ahí, a ver, canales, ¿qué hay? Sí, Bueno, ahí, lo vimos. ya, muy bien, muy bien, muy bien, porque ahí hay una escena en que cuando
los dirigentes de Gilead, en el fondo como pre-Gilead, van a universidades y los atacan en universidades. Eso fue pre-Gilead. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ya. Bueno, y eso que en el fondo también, y como condena un poco lo mismo, como, ¿y qué terminó pasando después? Gilead, como totalitarismo absoluto. Solo eso. Sí, perdón Rodrigo, pero por eso, creo que todo el debate está contaminado por esta cuestión, la obsesión del debate político, por eso me parece muy hipócrita. Porque, por un lado, hay una crítica muy virulenta de la oposición en general, creo, pero en particular la última que vimos fue la de estos hoy personeros del gobierno en ese programa Circo de YouTube. Pero... ¿qué es lo que hay de fondo en esto? O sea, igual yo creo, espero que alguien en el gobierno o algún asesor del presidente se pregunte, bueno, a lo mejor no estaremos sintonizando con la ciudadanía o con la gente. Me parece que eso es lo que está de fondo y creo que nos perdemos eso de vista cuando nos obsesionamos con esta cuestión de estudiantes violentos, hay que condenarlos, querellarse, etcétera. Todo parte de una hipocresía habitual a estas alturas de la política chilensis. Sí. Y además, calma, hipocresía. ¿Podemos comentar, por favor, el almuerzo de Kast o cena con sus compañeros de la Católica en La Moneda? Oye, perdona, pero el presidente Piñera, no olvidar que previo al estallido social, hay una serie de declaraciones de sus ministros de, bueno, si usted se levanta más temprano, hablando de las 5:30 de la mañana, digamos, va a tener un descuento de 20 pesos en la tarifa del transporte público. O el ministro de Economía diciendo, oiga, pero bueno, sí, han subido las cosas, pero las flores están bajas. Así que vaya y compre flores. O vaya al CEFAM a socializar, porque mientras usted espera conversa con el vecino. O sea, pero bueno, no me he aprendido nada realmente. Es que yo me imagino el parece WhatsApp de ex compañeros de Derecho de la Católica, generación, qué sé yo, y así como, oye, ¿dónde nos juntamos este año? Sí, porque vamos a hacer la reunión anual de compañeros. Y ahí José Antonio puso, yo pongo la casa. Ja, ja, ja. Y puso la casa. Me lo imagino perfecto. Ya, pero ese fue el paréntesis, porque en realidad yo creo que eso no da ni para tema. Es una tontería lo que hizo Kast. Y que tal vez tuvo el mismo asesor que le dijo, no pasa nada, que el mismo asesor que le escribió, señor presidente, está muy bien que usted diga, sáquenle la chucha. Está muy bien. Yo creo que ahí hay un patrón de asesorías al presidente. Hay un patrón de asesorías al presidente. Es que, perdón, Canales, pero yo creo que sí es tema. O sea, no, por sí solo, evidentemente no, es anecdótico, aunque me parece un descriterio y un desatino tremendo. Yo no entiendo cómo nadie dijo, bueno, renunció el director de producción ayer, Daniel Merino, que era productor ejecutivo de Bizarro, duró un mes. Entiendo por muchos roces internos, pero más allá de este episodio en particular, a mí lo que me preocupa es que este gobierno sigue teniendo actitudes que me parecen bien indolentes y después, claro, o sea, como expresiones violentas, entre comillas, como todo el mundo corre en el círculo y ¿cómo es posible esta gente? Bueno, pero vamos a revisarnos también lo que estamos haciendo. Le subimos 500 pesos al combustible, en promedio, no sé, el combustible a la gente. Eso nunca había pasado en la historia de la vida. Se van a comer casi un punto más de inflación. Vamos a llegar al 4% después que el gobierno anterior logró bajarla al 2,8%. Y el sacrosanto crecimiento por el cual le quieren bajar 3 puntos a la gente más rica de este país, se van a comer como un punto menos de crecimiento tendencial solamente por IPC. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, y yo creo porque justamente lo que dice Camilo, que no es, o sea, es relevante no por el hecho en sí, sino por lo que representa. Y por lo que representa justamente quienes están ahora en el gobierno, que se dan el lujo de poder hacer esas cosas mientras en el fondo, mientras toda la población está viendo cómo va a llegar y cómo va a sobrevivir a fin de mes. Y cómo va a enfrentar esas cosas mientras ellos tenían una cena de matrimonio. Sí, yo una vez tuve la oportunidad, me carga esa frase, pero fui a Versalles, al palacio de los reyes franceses. Entonces fui y entonces iba caminando por ahí y cada salón era más impresionante que el anterior y todo era muy impresionante, pero además como iba escuchando estos audios, tuve que poner unos QR, entonces decía, bueno, en esta habitación
ahora tiene unos pocos muebles porque cuando invadieron acá saquearon todo y la mitad de las cosas fueron destruidas. Y yo pensaba, o sea, esto era aún más impresionante. Y cuando salí de Versalles dije, bueno, con razón los decapitaron. Ahí está la violencia real. Claro, en proporción, guardando las distancias históricas y todo, pero en proporción yo no digo que vayan a decapitar a nadie, ni mucho menos por hacer una comida con 50 ex compañeros de clase de Derecho de la Católica, que además debe ser gente toda súper necesitada, que no tenían dónde juntarse. Ahí yo pongo la casa, dijo José Antonio, y los invitó a todos a la moneda. Dicen que pagó todo, pero algún recurso público se habrá usado, porque yo digo, fueron al baño estas 50 personas, ¿no? Esa agua, ¿de quién es? De todos los chilenos. Oye, espérate un poquito. No olvidar que fue un viernes, es decir, día hábil, a la hora de almuerzo. O sea, ¿tú te imaginas lo que hubiera pasado? Bueno, pasó, pues si el asesor estratégico del segundo piso, don Cristian Valenzuela, salió a criticar amargamente un asado que hizo fuera de lo regla laboral el expresidente Boric, con una banda que creo que era Tool. Y sacó una columna en el Mercurio diciendo, ¿ustedes se imaginan en un gobierno de emergencia o la emergencia que tenemos que un presidente haga esto? Bueno, yo Tal vamos a cual. decir que estoy obsesionado con el señor Valenzuela, pero bueno, compadre, ¿para qué está ahí en el segundo piso? Supongo Tal que vez hay en algún amor. momento... Pero es que cortémosla, pues es que ese es el punto, ¿cachai? Como me parece todo tan burdo, tan propio del patrón de fondo, tan propio de como, bueno, nosotros tenemos el derecho a hacerlo porque somos los notables o qué sé yo. A mí sinceramente me sorprende. Como nadie va a decir o con la capacidad de convencer a alguien importante de decir, oye, ¿sabes que esto parece que no es tan buena idea? Porque hay otros ministros en este mismo momento firmando decretos, trabajando, recibiendo parlamentarios, recibiendo gremios. Y bueno, yo, la máxima autoridad del país, estoy con 70 de mis ex compañeros de colegio comiendo No eran tartar de 100. atún. Eran 100 los invitados, pero hubo muchos que se restaron. Y paréntesis aquí, me parece, dentro de lo más insólito, que Daniel Stingo tenga la misma edad que José Antonio Cast. ¿En Heavy. serio? Sí, eran ¿Estaba compañeros. invitado? Sí, ¿Eran compañeros? eran compañeros. No. Había Stingo en no sé qué programa, como hablando justamente de que eran compañeros y que claramente no iba a ir al almuerzo, pero Qué bueno, qué bueno. Yo quiero ver entonces que desclasifique el grupo de WhatsApp, po. Stingo, vamos, dijo desclasifícalo. que se salió hace un tiempo, entonces que ya no estaba en ese Ah, grupo de WhatsApp. oye, pucha, mira, el tiempo pasa, pero antes de abandonar totalmente el hilo del atentado, el terrible atentado terrorista contra Jimena Lincolao, eh, aquí esto me ha hecho recordar los tiempos de plena dictadura, cuando el sueño húmedo de Pinochet, Merino y los otros que estaban por ahí dando vueltas era que la máxima era, a la universidad se va a estudiar. Y esa era como una máxima, y que después la gente de derecha que uno se encontraba en la universidad decía, no, yo no hago paro, yo vengo aquí a estudiar. Somos estudiantes, venimos a estudiar. Y es algo que se repite como un mantra dentro de la ola de la derecha. Y lo segundo es que hay una cuestión bien concreta que le pasó a Jimena Lincolao, que tiene una entrevista en The Clinic, que resalta, entonces le dicen, bueno, pero había gente que estaba reclamando por la suspensión de las becas en el extranjero. Jimena Lincolao, cito, no, es que no es que ellas hubieran perdido la beca Chile. Le pregunté, suponemos a la interlocutora, si conocía a alguien que lo hubiese perdido. Me dijeron que no. Les pregunté si ustedes conocen a alguien de la universidad que quiera tomar esa beca y me dijeron que no. Una de las niñas dijo, yo me quiero ir a España. Me parece impresentable que la ministra de Ciencia, que además debe ser de las pocas personas en el actual gabinete que tiene un doctorado, reduzca esto a la casuística de lo que preguntó o no preguntó dentro de un grupo de estudiantes de pregrado en la universidad. Entonces decía, no, la medida que yo tomé no les afecta, pero les va a afectar. Es que ahí lo que pasa es que esto es parte de. Yo en esto ya se me empiezan a salir los chorros del canasto, perdona, pero
como este gobierno ha tenido tanta... A ver, primero tiene tejado vidrio por el comportamiento de muchos de sus personeros en los últimos meses anteriores a subir. Y segundo, ha tenido tantos desaciertos comunicacionales que no les queda otro que hacer malabarismo semántico, ¿cachai? Entonces, lo que yo entiendo es que la ministra incluso dijo, a ver, espérense un poquito, yo no he cancelado ninguna beca, porque, claro, no la eliminó, la suspendió. Y en esto sí es cierto, la beca de doctorado, hasta donde yo entiendo, no fue suspendida, solo suspendió la de magíster y la de postdoctorado. Pero claro, un estudiante de segundo o tercer año no está pensando en postular un doctorado. Yo habría que ver las trayectorias educativas, pero normalmente lo que hay primero es un magíster. Y tú salís del pregrado y postulas un magíster y postulas a beca Chile, entonces... Que no, por favor, por eso me empiezo a molestar, porque si no entienden lo que significa para la trayectoria educativa de un cabro, empezar a hablar de la gratuidad, empezar a amenazar con cobros irracionales del CAE, porque no sé si han visto lo que le están pidiendo firmar para pagar para recién firmar el convenio de pago, empezar a hablar de la suspensión de becas. Bueno, por favor, ministro, yo imagino que usted es una persona muy inteligente. No nos pongamos a hilar súper fino semánticamente sobre si suspendimos, cancelamos, sobre si qué beca o no. Pero por favor, el concierto que están armando de cortar beneficios sociales, cuestiones que dijeron que no iban a hacer. Está permitido decir weá, en este programa. Porque es un programa que reivindica el valor de los chilenos, y si el presidente de la Moneda puede decir, sáquenle la chucha, nosotros nos podemos permitir decir weá. Es que me sulfuro. No se sulfuro. Es que da rabia, pues sí da rabia. Qué weá. Ya, nos tenemos que salir del... No, pero vamos a ir a ver a un amigo de José Antonio. Queremos saber qué pasa con los amigos de José Antonio, los que no pudieron ir a la comida del viernes, porque había alguien que estaba mucho más preocupado de su personal futuro, que es el presidente de Hungría. ¿Qué nos importa Hungría? Bueno, Kast, siendo candidato, incluso presidente electo, se fue a pasear por Europa y se juntó con sus amigos. Se juntó con un tal señor Abascal en España, con una señora Meloni en Italia, con una señora Le Pen en Francia y con un señor Víctor Orbán en Hungría. Presidente hace 16 años que ayer perdió su elección presidencial. Y eso como que cambia el escenario en Europa en lo interior, pero ¿quién es Víctor Orbán? Es muy amigo de Putin, dice, el demonio, pero además es muy amigo de Trump, el otro demonio, y además es muy amigo de toda esta coalición de derecha internacional. ¿Contra quién perdió? Perdió contra un señor que se llama, ¿dónde lo anoté? Peter Magyar. Peter Magyar, gracias. Era como su discípulo. Y se salió del partido y dijo, no, ustedes son todos unos corruptos. Pero este señor también es de la extrema derecha europea y por tanto de la internacional de la extrema derecha. Mira, les propongo que abramos. Esto pasó hace menos de una semana, cuando todavía estaban en campaña, en un acto de campaña de Víctor Orbán. Había hablado a Víctor Orbán y de repente pasa esto que vamos a escuchar. Hello, Mr. President. How are you? Hi. Hey, JD, could you give me a second? I'm just... Wow, that's some... Mr. President, you are on with about 5,000 Hungarian patriots, and I think they love you even more than they love Viktor Orbán. Well, I can't believe that because I love Hungary and I love that Viktor. I'll tell you, he's a fantastic man. We've had a tremendous relationship, and he does a job. Remember this, he didn't allow people to storm your country and invade your country like other people have and ruin their countries, frankly. He's kept your country good. He's kept Hungarian people in your country. And he's done a fantastic job. And let me tell you, I like him a lot, but if I didn't think he did a good job, I wouldn't be making a call like this.
Ya, por favor, qué horror. Lo que estábamos escuchando era al vicepresidente de Estados Unidos llamando en vivo frente a la multitud húngara y que llama en vivo desde su teléfono a Donald Trump y Donald Trump le dice, wow, cuando siente los aplausos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Vance le dice, aquí estoy frente a 5.000 patriotas húngaros que incluso lo aman más a usted, señor presidente, que al propio Víctor Orbán. Wow, dice Trump, no puede ser, yo amo Hungría, amo a los húngaros, amo a Víctor Orbán y lo amo porque, bueno, una serie de cosas, pero entre otras cosas porque no permitió que invadieran su país hordas de extranjeros. Hoy día había unas estadísticas, Hungría, que es un país pequeño, ha perdido en los últimos 10 años 1 millón de población, 1 millón de personas de población, lo que es gravísimo para un país de 10 millones de personas. Gravísimo. Y esto es en parte a las políticas proteccionistas instaladas por Víctor Orbán. Pero yo quería hacer un poco de historia y preguntarle a Camila Troncoso. Camila, ¿qué ha hecho Víctor Orbán? ¿Por qué es un personaje tan polémico? ¿Y qué cambio podemos esperar con la llegada de Peter Mayer? Bueno, durante los 16 años de Víctor Orbán hubo muchas restricciones a derechos, en particular derechos para grupos LGTBIQ+. Y además porque no solo hubo restricciones de derechos, hubo reducción de libertades civiles también, se afectó mucho a la prensa, a las ONGs, que sobre todo tenía como financiamiento internacional, se restringió el derecho en el fondo a la manifestación, derecho a reunión, concentración del poder político y debilitamiento del Estado de Derecho. Y esto se hizo a través de varias cosas. En primer lugar, hubo una nueva constitución el año 2011, que entró en vigor además el 2012, que, por ejemplo, que fue particularmente relevante en materia de restricción de derechos de la diversidad sexual. Entonces ahí, por ejemplo, las reformas reconocían solo 2 sexos, entonces negaban el reconocimiento legal a identidades de género diversas. Además, y que se empezó a prohibir, a través de legislación se prohibían símbolos en espacios públicos, como símbolos de la diversidad. Entonces se restringió, además, contenidos que eran considerados como propaganda. Entonces, por ejemplo, se eliminaron todos los programas universitarios de estudios de género. Eso ya no existía en Hungría, a través de decretos en el fondo gubernamentales que modificaron todas las listas oficiales y dejaron de existir. Pero además perdón, hubo cuando una... dice se prohibieron, sí. perdón, sí, cuando dice se prohibieron símbolos, dice que la bandera LGBT no se podía colocar. No, pues, no se podía colocar. Sí, por eso en el fondo, y además como prohibió esta última manifestación, que yo no me acuerdo que fue el año pasado, con el riesgo en el fondo de ser penalizados, ¿cachai? Y eso en el fondo es muy grave. Además, en una ley de protección a la infancia que fue del 2021, en donde también básicamente se prohibió un poco la educación sexual en los colegios. Entonces se prohibió, por ejemplo, o sea, no enseñar, pero exponer en el fondo todo lo que fuera contenidos relacionados con temas de género y temas de LGTBI+, ¿cachai? Estaba prohibido. O sea, ya la educación, en el fondo, pasaba a ser antigénero, ¿cachai? Que fue además una ley conocida como ley anti-LGTBI. Además de eso, y además, bueno, mención de programas universitarios de estudios de género, además, en esta nueva constitución, justamente en esto de la concentración del poder, hubo una especial concentración del poder y debilitamiento institucional, entonces se redujeron muchos contrapesos democráticos y se obligó, aquí se intervino mucho el poder judicial además. Se redujo lo que era un poco la edad de jubilación, justamente para sacar a muchos jueces y juezas que eran contrarios justamente al gobierno de Orbán. Además, hubo una restricción muy fuerte porque sabemos que ante estos gobiernos la sociedad civil toma un poder fundamental, ¿no es cierto?, para, en el fondo, poder visibilizar justamente lo que está ocurriendo. Y se estableció una ley que limitó justamente el funcionamiento de ONGs que recibieran algún tipo de financiamiento como internacional. Y también fue una normativa que también restringió a las universidades un poco recibir financiamiento internacional, perdón. Entonces, con eso claramente
se pretendía como evitar que recibieran todo el financiamiento que venía de la Unión Europea, además, como, y que buscaba justamente como establecer políticas o cosas más pro derechos. Además, retroceso en libertad de prensa, o sea, la concentración de medios en manos afines al gobierno. Hubo ahí unas presiones financieras y regulatorias contra medios independientes y hubo justamente estas políticas contra migrantes y refugiados que ahí se rechazaron, además porque aquí Unión Europea igual tiene ciertas políticas y ciertas cuotas, entonces Hungría lo que quería hacer era salirse absolutamente de eso, entonces era rechazar todas las posibles cuotas, por ejemplo, de refugiados que tuvieran en la Unión Europea, endurecimiento del asilo y detención además de zonas fronterizas. Entonces, efectivamente, lo que querían evitar era que entraran un poco a Hungría. Esas cosas, entre otras. Eso es lo que fue un poco Orbán, entre otras. ¿Ya? Muy ¿Y qué va a general. cambiar? Ahora, ¿qué podemos esperar? Mira, yo creo que porque además aquí Orbán, él se reconocía a sí mismo como un Estado antiliberal. O sea, iliberal. Como él se reconocía a sí mismo no como un Estado un Estado liberal, en el fondo que respetara las libertades, que tuviera una adecuada separación de poderes. Entonces, yo creo que, y lo que ha dicho en el fondo este nuevo señor es que igual quiere volver a integrarse un poco en la Unión Europea, que la Unión Europea igual te obliga a ciertos mínimos, como temas de concentración de poder, como los temas de intervención del Poder Judicial. Entonces, ahora, por ejemplo, algo que ha estado muy ausente de la campaña por parte de este señor es justamente todo lo que tiene que ver con las políticas LGTBIQ+, y temas de género. Entonces, yo creo que eso es difícil que vuelva. Creo que tampoco es que se vaya a avanzar hacia un gobierno un poco más progresista, pero sí, yo creo que va a haber un poco de... Yo le escuché una declaración al respecto, le preguntaron ¿Ya? al respecto, dije, bueno, ¿y los derechos LGBT? Y él dijo, no, yo creo que no es el momento de hablar de ideología. Eso resume su postura. Exactamente. Entonces, en eso no va a cambiar. Yo creo que sí pueden haber ciertas cosas, como de concentración de poder, y yo creo que también temas como de relajar un poco las restricciones a las manifestaciones y sobre todo el financiamiento como un poco a la sociedad civil. Pero más allá de eso, yo creo que muchos cambios no va a haber. Pero bueno, todo está por verse. A mí, si me permiten, me interesan dos cosas de este tema. Uno, a propósito de la frase que escuchamos al principio de este bloque, es el decaimiento de la influencia de Trump en los gobiernos de ultraderecha. Yo te diría desde la invasión a Venezuela, porque la ultraderecha tiene toda esta cuestión de la soberanía nacional, y cuando Trump empieza a decir, bueno, Groenlandia va a ser nuestro, invade Irán, o sea, claro, ataca a Irán, secuestra al presidente de Venezuela, hasta la Giorgia Meloni en su momento se va a decir, a ver, espérense un poquito, esto no funciona. Y de hecho hay voces en Europa diciendo que la influencia de Trump y de J.D. Vance, como fue una semana antes de las elecciones, fue una torpeza. Eso por un lado. Y por otro, claro, lo que decía Camila recién, o sea, este quiebre de este nuevo presidente en Hungría ocurre a través no recuerdo si lo Camila lo mencionó, de un indulto que se hizo a un acusado de encubrimiento en un caso de pederastía. Y esto posibilita el surgimiento de este nuevo movimiento con una emergencia política despampanante, o sea, alcanza 30% de los votos en su primera elección, pero claro, es como yo diría que es como la patrulla juvenil de la ultraderecha que conocimos con Orbán, que es muy autoritaria, y esta es como más de redes sociales, le mete TikTok. Orbán tiene 62, 63 años, el nuevo presidente tiene 45, hay un recambio generacional, pero hay un recambio generacional de más o menos las mismas ideas. De hecho, la configuración del Parlamento, la izquierda propiamente tal, digamos, quedó reducida, existe. Claro, o sea, fue barrida. No existe, en la izquierda no existe en Hungría. De hecho, el primero fue Peter Magyar, segundo Orbán, y el tercero estaba más a la derecha de Orbán, como si eso fuera posible. Eso, no sé, y eso a mí me interesa, o sea, me llama la atención porque, y aquí también hay un aprendizaje doméstico, digamos. Pareciese ser que cuando los gobiernos de ultraderecha se empiezan a enfrascar más en cuestiones como
Es que no quiero desmerecer todo lo que dijo la Camila antes respecto de los cambios que se hizo en las restricciones de los derechos, sobre todo en temas, cuestiones súper ideológicas, como por ejemplo no poder ondear la bandera LGTBI. Pero como con toda la perorata de Trump, que tiene como un avance muy comunicacional, muy del show mediático de cuestiones ideológicas, pareciera que los votantes de ultraderecha dicen, a ver, espérense un poquito, po. Yo estoy más preocupado de la inflación desbordada que se generó en el último gobierno de Orbán, producto de esta devolución de impuestos que hubo y los costos que tiene para mí, que del payaseo de J.D. Vance llamando por teléfono a Trump. O sea, pareciese ser, ¿no? Qué cringe lo de Vance. Además que él se cree tan cool. En otro momento de su discurso, porque no me lo escuché entero, me di esa tarea de autolesionarme. En otro momento de su discurso, yo vine a Hungría hace mucho tiempo. Yo era joven y mi mujer estaba esperando nuestro primer hijo. Ahora he vuelto como vicepresidente, ya no soy tan joven y mi mujer está esperando nuestro cuarto hijo. Perdón, pero primero que me importa, pero segundo, de verdad, ¿cómo articulas tu discurso de esa manera? El hombre se cree súper cool por ser la sombra de Trump. Francamente, ahí hay toda una decadencia súper a la vista que, bueno, hay algunas encuestas que muestran que la intención de voto por Orbán cayó después de la participación de Vance. ¿Se imaginan que el vicepresidente de Colombia viene a Chile y hace un acto en favor de Boric? ¿Se imaginan? Yo no me lo puedo imaginar. ¿Por qué el vicepresidente de Estados Unidos? Bueno, o sea, pero o gana o pierde, pero ya el acto mismo. Pero yo no me puedo imaginar por qué el vicepresidente de Estados Unidos puede ir a hacer participar de un acto de campaña disfrazado del encuentro de amistad entre Hungría y Estados Unidos, pero era un acto de campaña a Hungría. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la Unión Europea? Bueno, eso ya es otro tema, podríamos ahí hablar una hora más, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero es parte de esta cuestión de Trump, como de la egomanía de Trump, en el fondo, de decir, no, es que lo ha dicho varias veces, como, oigan, yo tengo la varita mágica, presidente que apoyo, presidente que gana, e incluso con cuestiones que son derechamente, bueno, en su estilo, derechamente falsas, ¿no? Entonces yo imagino que Trump, en su desparpajo habitual, le dice a Vance, no, Víctor Orbán es caballo seguro, vamos a apoyarlo para enaltecer esta figura de gran protector, y esto de Shield of America, de hecho, es la expresión concreta de lo mismo, de yo lidero una avanzada de la restauración de los valores tradicionales y para pelear contra todo lo que no sea el mundo post-segunda guerra, inmediatamente post-segunda guerra. Y bueno, como está pasando en su propio país, la influencia de Trump en el mundo, sobre todo con sus amigos, además, bueno, con sus amigos, no podría tener influencia en otros sectores, está decayendo mucho y está teniendo consecuencias. Entonces, sobre todo en Europa, a raíz de lo que está pasando con Irán y de su comportamiento, como mencionaba antes, anterior respecto de Groenlandia, Venezuela, etcétera, y su ataque permanente a los miembros de la OTAN, yo creo que Trump va a empezar a perder apoyo, de hecho ya lo está perdiendo, en sus aliados europeos. O sea, es que no hay manera de mantener ese apoyo. Pero es que tan pasado del tiempo. Camila, te doy 4 palabras, una última frase, una última reflexión. No, 4 palabras. Yo creo que porque en el fondo, y por qué Trump hace esto y por qué va Vance, o sea, en el fondo esta coalición justamente conservadora internacional que todavía quiere apoyarse a sí misma, pero que yo espero que vaya en decadencia, aunque espero, en mi esperanza. Una como siempre optimista, yo espero que esto solo sea un periodo y que no estemos además acá 16 años con gobiernos de este sector. Mira, yo creo que estás pecando de optimismo. Vaya a saber uno. Ya una vez pasamos 17 años con un gobierno de ese sector. ¿Por qué no otros 16? Vamos a ver. Y ahora que se viene el plan de reconstrucción. Por varias razones, por canales, no tiremos el argumento. Pero ustedes ya saben cuál es mi pronóstico para el próximo gobierno. De hecho, Sí, me ha traído muchos coletazos. Sí, pero espérate un poco. Si este plan de reconstrucción nacional, la única medida que le falta es recolectar joyas.
Pero vamos por ahí, ¿ah? Es como el mismo comienzo de aquel... Yo, No nos podemos alargar. No, para terminar. Lo siento mucho. La ley Tutti Frutti es el plebiscito del 4 de septiembre del gobierno anterior. Ojo con eso. La ley Tutti Frutti, sí. Sí. Lamentablemente yo creo que esta vez, como no va a estar plebiscitado, lo digo bien, plebiscitado, yo creo que es posible que gane y pierda al mismo tiempo. Queremos. Sí. Ya, me están haciendo muchas señales, tenemos que cortar. Adiós. Esperemos que el gobierno Chao, no buena se haga semana. mucho tema. Adiós. Y estén muy rechacen la bien. violencia. Venga de donde venga, sin pero. Viene de Valencia. Adiós. Chao. Chao. El Club de los Mentirosos, un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales @El Kilo Producciones y en nuestro canal de YouTube.